Bien, vamos a continuar ahora con el módulo Calibra. Entonces, una vez que hemos cargado nuestra estación, nuestras cotas y nuestros datos pues de caudales, tenemos que ajustar la curva. Y para eso ya vamos a entrar al módulo Calibra. Básicamente nos vamos a Hidro. En Hidro, en calibraciones, hay tres subventanas. La primera es de cotas, la otra es de caudales y finalmente la otra es de calidad. Entonces el módulo que vamos a trabajar es el que se denomina ajustar las curvas de calibración y ver los perfiles, ¿no? Entonces si ustedes hacen clic en este icono de cotas, se va a cargar esta aplicación que en realidad se llama trazado de curvas de calibración, ¿no? Entonces, el primer punto clave cuando se va a trabajar con el trazado de curva de calibración es ver de que se esté asociado a la base de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso? Simplemente en opciones tienen que hacer clic donde dice conectar a una base de Hydraccess, ¿no? Y donde dice conectarse a una base de Hydraccess, pues tienen que estar activado la base con la cual están trabajando, ¿no? En este caso, pues la base se llama PISA, le hacemos abrir y decimos aplicar. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que cada uno de los procesos que nosotros hagamos en el trazado de curvas de calibración esté asociado a la base Hydraccess en la cual hemos cargado nuestros niveles y aforos. En ese sentido, una vez de que ya esté asociada, pues por ejemplo, si queremos cargar, acá automáticamente se carga todo lo que hemos cargado en la opción de aforos, es decir, de los datos de nuestros aforos. En este caso, por ejemplo, yo cargaría PISAC. Se carga por default, si ven ahí las cotas y los caudales, pero hay que tener mucho cuidado porque recuerden de que yo me había equivocado en un captor y mi captor final pues es el captor IHRF, ¿no? Entonces este es el captor que yo he trabajado. Entonces automáticamente acá se va a cargar cómo están los caudales en el eje Y y cómo están las cotas en centímetros, ¿no? En el eje X, ¿no? Acá por default, bueno, ha salido una estación, un dato de aforo marcado como X. Bueno, eso es un error porque he estado probando algunas cosas con esto. Simplemente si lo queremos activar, una de las opciones, bueno, estas son todas las opciones que tiene el modo de trazado de curvas de calibración, pues estas son las opciones. Acá están las vistas de aforo. Se podrían hacer diferentes tipos de calibración normal, calibración log-log con gradiente. Se pueden ver cada una de las características de los datos de nuestros aforos, por ejemplo, anchos, profundidades máximas, secciones mojadas, perímetros, radios hidráulicos, velocidades medias de superficie, rugosidades de Manning, coeficiente de Stricker y término de constante de Manning, ¿no? Que eso hay muchas metodologías para tratar de inferir la relación entre las cotas y los caudales. También hay otras vistas para ver las cotas y los caudales y finalmente uno de ayuda, ¿no? Entonces, si queremos ver la tabla de caudales que hemos cargado, simplemente en la parte superior derecha, en lista de aforos, lo bueno de este módulo es que si uno se acerca, te sale ahí, te dice la ayuda, ¿no? Por ejemplo, acá te dice mostrar la lista de los aforos seleccionados o todos los aforos de la calibración en curso. Entonces, si activamos esto, pues si se dan cuenta, esto está desactivado, ¿no? Acá dice si ese valor ha sido desactivado, filtrado. En este caso vamos a seleccionar este valor, le vamos a decir que no para que se activen todos y hacemos clic en actualizar y lo cerramos, ¿no? Entonces esto vendrían a ser pues todos los aforos con los cuales yo cuento y a lo cual yo tengo que hacer la calibración. Ahora, el primer punto que hay que entender es que acá se tienen aforos que básicamente empiezan en mayo de 2017, pero probablemente hay algunas estaciones que tienen pues valores de caudales que empiezan, qué sé yo, datos de aforos muy antiguos. Entonces ahí sí hay que, digamos, crear diferentes curvas de calibración basados pues cada año, cada 2 años en función
qué tan estable ha sido sus secciones. En ese sentido, la ventaja del módulo Calibra es que tiene esta opción que se llama calibrar más, en la cual yo puedo agregar un nuevo periodo de calibración y entonces me va a decir, ¿quieres añadir un periodo de calibración posterior a esta fecha? Bueno, yo le voy a decir que no, porque en este río que hemos cargado solamente hay un año de información. Es para fines metodológicos, ya ustedes pueden hacer eso con sus estaciones, ¿no? Pero una de las cosas que se pueden ver acá en las vistas es, por ejemplo, ver la relación logarítmica entre los caudales y las cotas. Bueno, esto no va a funcionar, la calibración de versus gradiente no funciona porque no tenemos suficientes datos. No vamos a trabajar con estos porque no tenemos todos los datos, solo algunos. Vamos a centrarnos netamente en una calibración, en este caso elevación versus el caudal. Entonces, una vez que tenemos estos datos, bueno, acá cuando se pone en logarítmico parece que sí seguiría una línea recta, ¿no? Solamente que este valor como que está un poco perdido. Pero si nosotros colocamos la calibración normal, podemos ver pues también de que más o menos sigue una relación exponencial, ¿no? Entonces, de hecho, en el manual de curvas altura-gasto que se ha hecho, se dice de que hay que tratar en la medida de lo posible usar la ecuación de exponencial en la cual es Q igual a A por H menos H sub 0 elevado a un expediente B, en la cual se debe ajustar ese H sub 0 y ese expediente B que se va a trabajar. Entonces, la ventaja del módulo Calibra en este caso es que nosotros podemos usar esta opción que dice acá que se llama ajustar. Hacemos clic en ajustar, ¿no? Entonces, una vez que hacemos clic en ajustar, hay ecuaciones dentro del mismo módulo. Uno es potencial, una es polinomial de grado 2 y otro es polinomial de grado 3, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar con la ecuación potencial, porque tanto la polinomial de grado 2 como la polinomial de grado 3, el gran problema es que a veces te da valores negativos, ¿no? Entonces, en este caso podemos nosotros, bueno, probar este ajuste con Q igual a A por H menos H sub 0, ¿no? Y luego viene acá la fuente de ajuste, pues simplemente te va a decir que qué aforos va a utilizar. Bueno, ahí sí están toda la cantidad de aforos, porque la ventaja de este módulo es que acá en la parte inferior te dice el número de aforos, cuál ha sido el valor mínimo observado que tienes, 103 en este caso, y acá 277. Recuerden que acá está en centímetros, ¿no? Y tenemos 9 datos. Entonces, luego que tenemos esto, el siguiente punto es si yo quisiera, y yo ya sé el H sub 0, por ejemplo, si bien es cierto el H sub 0 se estima de una manera, hay diferentes métodos para estimarlos, desde matemáticos hasta de método indirecto, pero lo real que se hace en campo es ir y ver cuál es el H sub 0. Recuerden que el H sub 0 es la altura o nivel de la cota en la cual el caudal va a ser igual a 0, ¿no? Entonces se podría colocar ese valor si uno quisiera. Sin embargo, para este ejemplo vamos nosotros a ajustar a una ecuación potencial, y una vez que seleccionamos la ecuación, y lo único que vamos a hacer es clic en ajustar, ¿no? Presionamos ajustar y dentro del módulo pues sale esta línea blanca, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la línea blanca, que es una línea de ajuste, ¿no? Entonces esta es la línea de ajuste que relacionaría las alturas, en este caso las cotas, las alturas de agua versus los caudales. Entonces una vez que tengamos esta curva, si nosotros ya lo queremos usar, recuerden que les había dicho que se conecta automáticamente a la base de datos del Hydraxes. Para que podamos usar esta información hay que hacer siempre clic acá en esta parte de ajustes al signo más, ¿ya? Hacemos clic en el signo más que dice añadir el ajuste en curso a la calibración temporaria, ¿no? Entonces hacemos clic y se va a pintar de color amarillo, luego hacemos clic en cerrar y finalmente dentro de la parte acá del módulo le vamos a hacer clic en reemplazar, ¿no?
Hacemos clic en reemplazar y el módulo me dice, ¿quiere reemplazar la curva? Y le vamos a decir que sí. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando yo voy a transformar mis datos de cotas a caudales se va a utilizar esta relación, ¿no? Por supuesto de que estamos haciendo una primera aproximación, porque si ven en los caudales altos, pues este caudal que ha sido el más alto, como que este de acá no es muy bueno, digamos, ¿no? Ya va a depender del criterio de cada uno de los hidrólogos, pero por supuesto sabiendo y considerando de que este valor es el más importante porque es el más pico, entonces tratar de inferir. Y por ejemplo una opción que vamos a probar ahora es desactivando este de acá, ¿no? Ahora, algo que es clave es para que ustedes vean de que ya se puede usar antes de que lo utilicen para hacer la transformación de las cotas a caudales, es ver cómo está la salida. Y la salida simplemente se consigue haciendo clic en Excel, ¿no? Si ven acá en la parte superior dice Excel. Entonces hacen clic en Excel y se carga una hoja en Excel automáticamente, ¿no? Se carga una hoja en Excel donde te dice, bueno, mire, este es el gráfico de PISAC, esto vienen a ser los valores puntuales, no hay ningún dato desfiltrado, esa vendría a ser la ecuación. Pero acá, bueno, está la data que le hemos incluido del HQ y la sección mojada, etcétera. Entonces, lo que es importante en esta parte del proceso es la parte de las calibraciones. ¿Okay? Acá esta es la tabla que va a utilizar el Hidraxes para completar las cotas en caudales, ¿no? Entonces Hidraxes utiliza esta tabla que es la tabla H y calibración. ¿Okay? Siempre va a utilizar esta curva, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esta altura y esta calibración, si ustedes ya regresan al Hidraxes, vamos a dejarlo esto abierto, ¿no? Y están acá en calibraciones y van acá donde dice cotas, editar las calibraciones de los caudales en función de las cotas y hacen clic, automáticamente se ha cargado este captor de salida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que ya el programa reconoce lo que hemos hecho en el paso anterior, pero siempre hay que tener mucho cuidado en ver que la tabla de calibración sea la que nosotros hemos realizado. ¿Cómo lo verificamos esto? Pues simplemente hacemos clic en esta opción y luego hacemos clic donde dice editar la tabla de calibración. Entonces, esta es la tabla que va a dominar el proceso de transformación dentro de Hidraxes, ¿ya? Hay que recordar que el método de Hidraxes es netamente basado en el gradiente, ¿no? Una vez que tiene estas alturas y estos caudales, pues te va a establecer entre estos valores de alturas cuáles son los valores de caudales, ¿no? Así un poco funciona esto. Entonces, una vez que yo tengo este HQ, incluso yo puedo ver una hoja Excel. Acá ven, acá hay una barrita en la parte inferior. Yo hago clic acá en la parte inferior y se me carga, ¿no? Cómo es la calibración. Y ahí están los 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 8 puntos que se ha cargado, ¿no? Entonces yo hago clic acá en Stop. Esta es la que se va a utilizar para calibrar, pero también puedo decirle gráfico de Excel, ¿no? Hago clic en gráfico de Excel y se me va a cargar automáticamente un archivo HA calibraciones en la cual pues yo tengo ahí cómo son las cotas y cómo han sido los caudales, y ese verde vendría a ser la tabla de calibración, es decir, por toda esta línea verde es que Hidraxes te va a generar caudales para cada uno de los valores de niveles, ¿no? Lo primero que hay que entender que el método, a eso me había olvidado explicarles, el método de traducción es el método biunívoco, ¿ya? ¿Qué quiere decir el método biunívoco? Bueno, si quieren pueden presionar F1 en esta parte y se abre la ayuda del Hidraxes, y dentro del Hidraxes te explica, ¿no?, en qué consiste el método biunívoco, ¿no? En este caso, el método normal pues es el método clásico que define una relación biunívoca entre los datos del captor de entrada y los captores de salida. Con este método, por ejemplo, a una sola cota corresponde un único caudal. Es el único método disponible, pues, sobre todo en transporte sólido, por eso no nos interesa. Lo que hay que entender es que el método normal
es el que te hace la relación, va para cada nivel o para cada altura de agua va a haber un solo caudal, ¿no? Entonces ese es el que se utiliza, ¿no? Entonces la clave es que cuando se trabaja con esto hay que ver siempre la hoja Excel de la calibración, ¿no? Pero por supuesto esta podría ser una primera aproximación, porque si yo quiero, por ejemplo, no estoy muy convencido de que esta parte superior pase entre los dos valores, y para mí es más importante este punto más alto, y considero que la calidad del aforo que yo he desarrollado para este valor es mucho mejor que para este, pues lo que puedo hacer es desactivar este dato, ¿no? Entonces el proceso que puedo hacer es hago reinicializar todo, ¿no? Entonces, por supuesto que te va a salir esta curva, te sale así esta curva, este valor negro. Bueno, hay que entender que este módulo es un módulo más netamente gráfico, ¿no? Si ustedes ven acá es como un mapa en la cual es acá en la parte superior sale el valor del caudal y acá el valor de la altura de agua, ¿no? Entonces si yo muevo el mouse por acá pues funciona de esa manera. Entonces si yo quiero eliminar esta curva y reemplazarla por otra, la única manera es hacerlo de la siguiente forma. Hacemos clic acá en puntero de edición de puntos y se cargan los puntos, ¿no?, que yo había encontrado. Entonces hago clic acá, se va a armar este círculo y presiono suprimir, ¿no? Presiono suprimir y voy a tener que suprimir todos los puntos, ¿no? Yo sé que es un método no muy, digamos, rápido, sobre todo si alguien tiene demasiados puntos, pero sin embargo la ventaja de esto es que te va a permitir incluso dibujar en algunos casos gráficamente los datos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver la lista de aforos acá, ¿ok? Entonces lo primero que voy a hacer acá es que este valor lo voy a dar como válido, y este como que dudo un poco, entonces lo voy a desactivar. Entonces si yo lo quiero desactivar, simplemente con este punterito negro, puntero de selección, lo voy a seleccionar, ¿no? Lo selecciono, si ven se pinta de color amarillo, y entonces al pintarse de color amarillo sale acá ese valor de caudal, ese aforo que se realizó, y le vamos a decir que se desactive, y también, bueno, lo vamos a filtrar y actualizamos, ¿no? Entonces yo ya tengo, uy, me he equivocado, le voy a decir, en este caso voy a deseleccionar todo. Recuerden que si está pintado en amarillo es como un SIC esto, se selecciona solo esto, hago clic en lista de los aforos, voy a, este no era el valor que yo quería desactivar, en realidad es el valor que corresponde en este caso a 243, ¿no?, y a 16.7, ¿no? Perdón, es el que corresponde a 243 y 167.6, ¿no? Bueno, no está exacto, en realidad 168 vendría a ser este valor. Entonces es este el que tengo que desactivar. Actualizo, y si se dan cuenta automáticamente sale una X, ¿no? Sale una X con un circulito. Eso quiere decir que este aforo ya no se va a tomar en cuenta cuando haga el ajuste. Y voy a volver a ajustarlo, ¿no? Lo ajusto y le voy a decir potencial igual, le voy a decir ajustar, y ya se hace el ajuste. Entonces como que el ajuste es un poco mejor para este valor alto de caudal, ¿no? Entonces acá como que yo personalmente pienso que ya es un poco más robusta la curva, porque este caudal, como este aforo, perdón, como que jalaba la curva hacia abajo, ¿no? Entonces yo podría dar esta como válida. Recuerden, presionen el signo más, ¿no? Luego hacen clic en cerrar y luego hacen clic en reemplazar, ¿no? Le van a decir reemplazar, sí, entonces esto se reemplaza. Y si queremos ver pues esta curva y queremos ver qué tan buena está, hacemos clic en Excel, se va a cargar el Excel y vamos a tener acá pues el valor de calibración, ¿no? Entonces tenemos ahí cómo está el H y cómo está la calibración. Y lo bueno de esto es que como les había dicho, como está conectada ya, bueno, vamos a cerrar esto para que se vuelva a abrir. Como está conectada acá la calibración,
en editar las calibraciones y nosotros hacemos clic ahí y le vamos a decir gráfico Excel, ¿no? Va a graficar automáticamente lo que hemos hecho en el módulo calibra, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya no ha considerado este valor. Entonces, cuando se haga la calibración, se va a hacer netamente a través de esta curva verde. Es decir, esta curva verde va a ser la base. Entonces, todos los caudales que yo tenga en esta parte, pues se van a transformar las alturas de agua en caudales, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante cuando trabajen con este módulo, cuando hagan en ajustar, que vean bien entre qué cotas y qué niveles de altura de agua están sus caudales, ¿no? Porque esto va a ser importante porque puede ser que tengan un valor por debajo, entonces si no lo han considerado, pues no le va a calcular el Hidraxis, ¿no? Entonces, eso es clave cuando ustedes hagan su calibración. Y por lo general, pues siempre hay que tener esto de acá, de que las alturas mínimas observadas a la hora del aforo, tratar de ver cuáles son los valores de cotas mínimas. Algo que es muy interesante también en Hidraxis es que se pueden ver, por ejemplo, las cotas, ¿no? En este caso, en color azul vienen a ser ya las cotas que nosotros, las alturas de agua que hemos cargado. Lamentablemente solamente está desde septiembre del 2018, pero se supone que ustedes van a tener todo esto. Y también esto les va a permitir comparar con un valor de caudal, ¿no? Porque si ustedes tuviesen aforos en estos periodos, pues ahí se podría utilizar esos datos, ¿no? Entonces, incluso acá se pueden hacer zoom para comparar si tuviesen los niveles, cómo está, etcétera. Ayuda bastante, ¿no? Acá también se podrían ver los caudales. Bueno, todavía no se ven mucho los caudales porque no los hemos generado, ¿no? No los hemos generado, pero acá se podría ver ya cómo han sido nuestros aforos y cómo ha sido el caudal que estamos generando con digamos, las alturas de agua, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ok?